Alan Marco Castro Riveros, nacionalidad boliviana. Sus estudios universitarios en la Universidad Católica Boliviana, Ciencias de la Comunicación. Universidad Católica Boliviana, Departamento de Cultura, licenciatura en Literatura. En posgrado, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades, carrera de Literatura, maestría en Literatura Latinoamericana. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, carrera de Ciencias de la Educación, diplomado en Educación Superior. Tiene algunas becas, por ejemplo, beca de excelencia académica, Universidad Católica Boliviana, carrera de Literatura, becario del programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamericana y de Haití en México. Muchas publicaciones, solo algunas, por ejemplo, La ética y el absurdo existencial, breve ensayo filosófico, suplemento El pabellón del vacío, presencia La paz, libro de Amar, de puzzle El juego de Adriana Lanza, ensayo reseña, La razón, suplemento Tendencias del 2009, La paz. Entre otras, tiene muchas publicaciones, ponencias, por ejemplo, intervenciones públicas, literatura boliviana del siglo XXI, coloquio, historia y lenguaje en la novela Manuel y Fortunato de Alison Spedding, ponencia, por ejemplo, en edición de textos, editor, freelancer, edición de textos, corrección de estilo, propuesta editorial, redacción. Otra tiene confección de textos de literatura para secundaria, editorial Comunicarte, Santa Cruz, Bolivia. Docencia, por ejemplo, es profesor de literatura, nivel secundario, Colegio Utazagua, La Paz. Profesor de pensamiento social histórico, nivel secundario, Colegio Utazagua, La Paz. Cátedra de Semiótica, Escuela de Cine y de Arte Audiovisual, ECA, La Paz. Cátedra de Guión Cinematográfico, Escuela de Cine y Arte Audiovisual, ECA, La Paz. Experiencia civil, juez ciudadano, Tribunal de Sentencia, primero de la ciudad capital, Distrito Judicial de La Paz, Bolivia, etc. De muy amplio currículum. Entonces, lo tenemos, lo recibimos con un aplauso nuevamente, por favor. Buenas, ¿cómo están? Un gusto estar aquí en Arequipa. Ha sido un viaje intenso desde La Paz. Como saben ustedes, Churata hizo el recorrido Arequipa, Puno, La Paz, y yo hice el recorrido inverso para venir hasta aquí. La Paz, Desaguadero, Puno, Arequipa, y ahora estoy aquí, todo por tierra. Es un viaje fabuloso, rodando el Titicaca, es una maravilla, la verdad, aunque es un poco doloroso también en bus, pero bueno, muy feliz de estar aquí. Esta no es la conferencia grande que voy a dar en el Paranifo, que es la más importante, sino es un acercamiento que quería comentarles qué es lo que estamos haciendo con la revista, con la Mariposa Mundial, que es una revista que hacemos allá en La Paz, pero que propone una visión americana, yo diría sudamericana, de la literatura. Lo que estamos proponiendo nosotros es básicamente mostrar una nueva geografía de la literatura, como un nuevo canon, podría decirse, americano, de una literatura que todavía no ha sido visibilizada, me parece. Entre los escritores que nos interesan está Gamaliel Churata, por supuesto, del Perú, Juan Emar de Chile, Macedonio Fernández de Argentina, en Bolivia, bueno, Arturo Borda, Sainz, y varios otros. Creemos que se puede hacer una literatura americana, y creemos en la propuesta que tenía Churata. Entonces, lo que yo voy a leer ahora es un breve texto que escribí para la revista sobre Gamaliel Churata hace 7 años, no mentira, hace 5 años, en 2012, que tiene que ver con el organismo, cómo Churata habla de lo orgánico
del organismo, y creo eso que está relacionado con las revistas, porque aquí en Perú, por ejemplo, las revistas se llaman órganos, y eso me parece alucinante, ¿no? Por ejemplo, Tempestad, el órgano juvenil, del estudiantil de Puno, esa idea de órgano de un organismo que tiene varias partes y que entre esas partes funcionan y que forman una sola cosa y que tiene una vitalidad total, eso me parece muy importante. Después de este breve texto, es cortito, lo voy a leer, y luego quisiera mostrarles un poco qué es lo que estamos haciendo con la revista. La tengo aquí, les voy a mostrar un poco de esta revista para que vean qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Entonces, Gamaliel Churata, en una conferencia de febrero de 1965, que es la conferencia justo después de llegar de La Paz a Puno, cuando le preguntan qué significa el pez de oro, porque todos veían el pez de oro, pero estaban un poco sin entender de qué se trataba, en esta conferencia titulada Dialéctica del Realismo Psíquico, seguramente la conocen, recordó que alguien le había preguntado cómo podía demostrar que los muertos no están muertos. Su respuesta fue cabal: tienen que responder ellos. Si están vivos, pueden y deben hablar. Como sabemos, Churata no habla de crear, sino de engendrar. La relación del Génesis con la muerte es crucial en su obra. La muerte no es sentida como el final de la vida orgánica, sino como la tierra desde donde el tuétano de un esqueleto desarticulado impulsa con su hálito la semilla de un nuevo ser, que es este ser que llama el Chulpatullo, ¿no? Y hay un libro que él proyecta de poesía que se llama Araruñas del Chulpatullo, que nunca ha presentado, ha realizado en realidad. Hay que buscar todavía este libro, no sabemos si hay que buscarlo. Entonces depende de cómo nombramos al habitante de nuestro recordante cuerpo para que autoricemos su libertad de andar por las calles con el paso que le corresponde. De ahí que la relación con la muerte, como en un poeta boliviano que se llama Jaime Sáenz, como él, es una relación con la vida. Por ejemplo, Sáenz decía que para hablar con los muertos, lo único que hay que hacer es hablar con los vivos, porque al hablar con los vivos estamos hablando con un lenguaje que posiblemente también es el lenguaje de los muertos. Para redondear y aclarar el acto de engendrar, voy a citar una frase memorable de Tirinea, que es una novela de un escritor boliviano que se llama Jesús Ursagaste, que dice: según pude entender, esta es una cita, soy lo que dura el coito entre la vida y la muerte. No tengo arte ni parte en lo que hacen estos obstinados amantes, y como estoy privado de eternidad, soy el único que aspira a ese hermoso silencio. Estos atisbos nos hacen preguntar si las palabras que usamos para nombrar la vida o la muerte, o cualquier otra cosa, son insuficientes. Si creemos que el germen de toda transformación humana profunda está en la crisis de un lenguaje de articulación social y la confusión que esto significa, estaremos de acuerdo que quien trabaja con la palabra es el llamado no solo a poner en evidencia esta crisis, sino a revitalizar la comunicación del ser humano con el mundo. Esto es importante de recalcar porque a veces siento y lo veo que hemos perdido un poco la relación con el mundo. Estamos un poco aburridos, o sea, cuando uno se aburre, yo creo que se da cuenta que ha perdido la relación con el mundo. Ya no puede estar en contacto total, ya no hay esa vitalidad de la vida. Está aburrido, ¿no? Entonces es grave. La escritura de Churata busca relacionar y religar la soledad de un hombre con los otros seres que proliferan también solitariamente
como la persona que está a su lado, está proliferando solitariamente ahorita en el mundo, a partir de un aterrizaje profundo en la tierra, un regreso a la tierra, una sumersión. Pues no debemos olvidar que para que un árbol se hierga, deberá haber aferrado sus raíces a la tierra. De ahí la sensación que produce la lectura del Pez de Oro, obra principal de Churata, cuando nos habla, por ejemplo, de la caverna. Allí el aterrizaje en el mundo no se queda en la superficie, se sumerge más adentro, así dice Churata, desatando las raíces necesarias para fortalecer la columna vertebral de un cuerpo donde se resuelven, congregan y generan las palabras de una comunidad que de otra manera serían solo un bullicio o un lamento. Y esto del bullicio y el lamento es importante notarlo para trabajar, por ejemplo, el indigenismo, me parece. Recordemos que el Pez de Oro se inicia en la homilía del Corechagua con una revisión histórica de la americanidad y particularmente de la representación del indio andino. Esto ya es una primera noción de continuidad. Hay un intento de marcarse en cierta tradición, ya sea por oposición o coincidencia. Hay una filiación histórica, la afirmación de una actitud vital a partir de este repaso y enfrentamiento con el movimiento ordenador de la historia. El pasado también es mutante y depende de nuestra reconstrucción a partir de la memoria. Esta revisión histórica hace énfasis en el lenguaje. De alguna manera, la visión de la historia, la posibilidad de hallar un hilo que construya una tradición, parte de un acercamiento a la forma expresiva utilizada para transmitir una enunciación ontológica. Es ahí donde Churata, por ejemplo, hace énfasis en el lenguaje de Huamán Poma, autor de la Nueva Crónica, de quien dice que, cito, no perseguía rivalizar con el teólogo, ciertamente, sino que buscaba hablarse a sí mismo, hablar a su pueblo en ego. El tramado de una historia individual, la nuestra, la de cada uno de nosotros, una historia individual, es inseparable de una expresión que aprende una totalidad social precedente entendida como cuerpo. O sea, nosotros, cada uno de nosotros como parte de un cuerpo mayor. La palabra propia, en este caso, sería la voz compartida con nosotros. Lo que estamos diciendo es algo que hemos recibido, esta palabra nunca es solo nuestra, esta palabra es la que compartimos con todos. Y alguien habla en nosotros al hablar nosotros, ¿no? Y aquí voy a citar una parte del Pez de Oro que dice: siente, siente cada vez más, allí sabrás que eres unidad, porque en ti en todo momento se fragua utilidad. Soy en cuanto son, y son porque soy, y porque somos es posible ser. Solo porque me eres útil, eres. Si dejaras de serme útil, se hundiría la vida. No estás más en ti que en tu prójimo. No te creas en los providenciales del rebenque. Lo que no es masa, no existe. La única posibilidad que tiene Dios de existir es que se aposente en mis talones. Cuando eje se es masa. En masa soy organismo. En masa procreo. En masa soy espacio. En masa soy habitud de forma. La unidad es igual a masa. Y es ella la utilitaria, así eres la masa útil. Este es el dominante del Pez de Oro. Y continúo. El engendro, o sea, la creación, el engendro, solo es por su organicidad aglutinante. Y solo confirma su existencia en cuanto expresa esta correspondencia. Es así que el cuerpo adquiere una importancia primordial. Es en su movimiento orgánico donde la voz comunitaria
toma y da fuerza. La precedencia de la masa se hace presencia. El acto de escribir en Gamaliel Churata es convocar esa presencia, que no busca representar algo previo, sino hacerse evidente en el asombro del que asiste a la conformación permanente de un lenguaje, como el reconocimiento de un cuerpo recuperado y único. Es como cuando sales del aburrimiento y eres, ¿no? Porque es un lenguaje en el que realmente crees, un lenguaje creíble. La escritura es el lugar del reconocimiento, la renovación de una experiencia sensorial que nuestro cuerpo guarda. No se trata de aprender algo que no sabemos, sino de revivir y confirmar una intuición solitaria que de pronto se hace multitudinaria. En Gamaliel Churata este reconocimiento se da en el acto fisiológico de engendrar, retomar el cuerpo, no como descubriendo un saber reservado o intangible, sino como la asunción de un sentido, movimiento que se ramifica. A Gamaliel Churata le importa la célula, el pequeño organismo de donde emerge nuestra relación con la vida a través de la lectura de un síntoma que la vida misma lleva inscrito. Ese síntoma, más que una forma, es una seña transformada y transformadora, allí donde la muerte inquieta a la vida. Esa microscopía ya no es objetiva, es más bien algo incorporado, una expresión que habita en el hombre y es inseparable de su lenguaje. El otro, el ajeno, ya no es visto en términos jerárquicos. El menor es el punto luminoso que transforma al mayor, y el mayor, en cuanto forma más o menos definida y masiva, es el marco en donde una semilla exige hablar. Engendrar es reconocer y reproducir un antecedente ético que jamás se niega a dar la palabra al otro. Aquí voy a citar a Gamaliel Churata. Acá y en todas partes, como todas las partes están en él, está él. Por tanto, el punto él. En él acaban linderos y murallas. En él abarca la monstruosidad sobreestelar o llega a la monstruosidad infraestelar del protón. Lo mismo de que oigas o veas, calles y te oigan, caigas muerto o te levantes nacido. Si eres infinito, no tienes más que un ser, y ser es ser él. Y con esto termino. Entonces, la infinidad de formas, la estelaridad del polvo, la palabra y la imagen, no son polos, sino umbrales que se hacen uno solo en el mismo recorrido vital. La memoria orgánica del gen es una lámpara inagotable. La conciencia y la lógica de una espontaneidad donde vemos la energía que nos traspasa el momento en que encarnamos esta energía. Eso es. Gracias. En la revista El Boletín Titicaca, en el periodo del inicio del siglo XX, surgió junto con una red de distintas revistas, ¿no? Kuntur, Gamauta, etc. Y eso surgió en un contexto específico, ¿no? El bicentenario el centenario de la independencia peruana. En estas épocas, ¿cómo es el movimiento en las revistas, pero en Bolivia? ¿Se puede comparar al periodo del siglo XX? ¿O es totalmente diferente? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? Bueno, gracias por la pregunta, querido Alex. Respondiendo, creo que las revistas en Perú tienen una línea más indigenista en esta época. O sea, el Boletín Titicaca, Chirapu, Kuntur o el semanario Cosco tienen una visión más hacia adentro, me parece.
En cambio, en Bolivia no es tan así. Si bien hay también esto, por ejemplo, Inti, es una gran revista de allá de La Paz, o Argos, de Oruro, está más relacionado con el modernismo. Incluso la misma Gesta Bárbara, que es justo esa época, es la época de la TEA en Puno. De hecho, Gamaliel Churata, que era el nombre de Juan Cajal, está ahí en Gesta Bárbara. Él mismo funda Gesta Bárbara en Potosí, en Bolivia. Ellos están mirando más hacia el modernismo. De hecho, Gesta Bárbara toma un poco su nombre de Castalia Bárbara. Claro que esto también está en el Boletín Titicaca, es verdad. Sin embargo, la forma que tiene el Boletín Titicaca, por ejemplo, a diferencia de Gesta Bárbara o Argos, es más hacia lo indígena. En cambio allá me parece que es un indígena un poco más estilizado, yo diría, totalmente influenciado por el modernismo. Después cambia un poco, se vuelve más indigenista también allá en Bolivia. Incluso cambian los nombres de los autores, ¿no? Como es la misma cosa de Arturo Peralta, que cambia primero a Juan Cajal y de ahí cambia a Gamaliel Churata. Allá, por ejemplo, hay este escritor que se llama Pablo Iturbe Jurado, que cambia a Román Latino en su época modernista y de ahí cambia a Ramón Catari en la época indigenista. Entonces hay ese mismo movimiento, me parece, en las revistas. Y lo interesante es que los autores que aparecen en las revistas de aquí del Perú y las revistas de allá de Bolivia son, o sea, no los mismos, pero coinciden muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Cerruto aparece en las revistas de acá, aparece Alejandro Peralta, aparece allá, y también aparece Gamaliel Churata, obviamente, por muchos años. Pablo Iturbe Jurado, Ramón Catari aparece aquí en Perú. Luego, bueno, Carlos Medinaceli, obviamente aparece igual acá. Y también allá, porque allá trabajaba. Entonces hay una red bastante interesante que se teje a partir de las revistas. Son voces, además, eso también es importante, las voces que hay en las revistas en ambos países, en Perú y Bolivia, son casi ajenas a lo académico. Son revistas autofinanciadas, trabajadas por ellos mismos. Por ejemplo, Juan Cajal era el cajista de la propia revista y también era el diagramador de Gesta Bárbara, por ejemplo. Entonces están como en un margen, trabajando desde un margen, y en eso sí se parecen bastante, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más se anima a preguntar? Entonces, fuertes aplausos para nuestro ponente.